presenta Internet fácil de Movistar. Movistar, compartida la vida es más. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas. Estamos en Nuevo Siglo TV, estamos con el programa número 14 de la tercera temporada de Claves. Hoy con un tema trascendente para lo que es el debate político, como todo lo que ha trascendido en estos últimos días respecto a nueva imposición para el sector agropecuario y al debate dentro del propio Poder Ejecutivo. Más adelante vamos a estar con legisladores de la oposición hablando sobre la visión que tienen ellos respecto a la seguridad pública y al tratamiento que le da el gobierno a los proyectos de seguridad pública, con el diputado Fischer Alcantero, Vamos Uruguay, Partido Colorado, y con el diputado Gustavo Borsari del Herrerismo, Partido Nacional. Pero ahora estamos recibiendo al senador Rafael Michelini, Nuevo Espacio, Frente Amplio. Bienvenido, un gusto estar con usted aquí en este Un gusto programa. estar con ustedes. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y por venir a conversar cuando justamente se está sustanciando un debate interno. Nosotros estamos grabando antes de conocer la reacción de hoy del gabinete productivo, de lo que es el Poder Ejecutivo, de un tema que usted ha expresado su preocupación. He expresado la preocupación sobre un tema puntual que es el impuesto a la tierra. Mi preocupación es a la forma y al fondo. A la forma porque no se trabajó con los ministros correspondientes, porque estamos ante una rendición de cuentas, se podía haber elegido esa instancia de la rendición de cuentas, porque un sistema impositivo es un todo y no se puede estar toqueteando el sistema impositivo de tal o cual forma que no permita la evaluación global de cómo recaudamos y de la forma que recaudamos. Eso es con respecto a la forma. Con respecto al fondo, los impuestos a la tierra terminan concentrando la tierra. Aunque parezca que no es así, aunque a primera vista parezca que es al revés. Yo le pongo un impuesto a la tierra y supuestamente la persona que tiene mucha tierra va a tratar de venderla o va a querer no tener mucha tierra porque eso implica un impuesto muy grande. Esa es la primera visión, pero cuando se hacen estudios, cuando se hacen estadísticas, cuando se generan los análisis correspondientes, la sensación que termina habiendo que el impuesto a la tierra concentra todavía la tierra en menos manos. ¿Por qué? Por una simple razón, porque cuando usted cobra un impuesto a la producción, a la renta, como hay hoy, la persona, el productor, si le va bien, paga al Estado, si le va mejor, paga más, si le va mal, no paga tanto, y si le va horrible, no paga nada y entonces no lo ahorcamos. Pero en cambio un impuesto al patrimonio, a la tierra misma. Al impuesto al patrimonio, a la tierra misma, cuando al productor le va bien paga, cuando le va mal o saca préstamos para pagar esos impuestos o empieza a atrasarse. Y eso empieza a ser una bola de nieve que termina como vendiendo el campo el productor. ¿A quién? A quien puede esperar, a quien tiene los recursos para esperar. O en general son corporaciones, son grandes corporaciones que pueden esperar. Usted sabe que la tierra tiene dos formas de quitarle valor. O de lograr la ganancia. O es con la producción año a año, o lo que se llama la especulación o la ganancia inmobiliaria que va de punta a punta. Yo compro en $3.000 y la vendo, la hectárea, y la vendo en 7, 8 años a $7.000. Y hago realmente una ganancia importante. Esa ganancia inmobiliaria, quienes la pueden hacer son las grandes corporaciones. Son quienes pueden esperar más allá de si la tierra da ganancias o no año a año con la producción. Está bien, vamos a estar hablando de eso porque mucha gente puede pensar, mucho frente amplista, diciendo ¿por qué Rafael Michelini, Danilo Astori, Enrique Pintado, por qué todos estos grupos, dirigentes de estos grupos, se oponen a algo que para el Frente Amplista podría ser bueno en los papeles, que era un poco lo que usted estaba explicando? Bueno, lo que pasa es que el programa del Frente Amplio dice que hay que evitar la concentración de la tierra. Pero no dice cómo hacerlo. No dice cómo hacerlo, pero si alguien va en el camino opuesto, nosotros tenemos que levantar la mano y advertir. Mire, el programa del Frente Amplio dice que no hay que concentrar la tierra en pocas manos y esta medida
aunque aparentemente va en la dirección del programa, termina dando resultados contrarios al programa del Frente Amplio. Vamos a estar hablando de eso, senador, y viendo por qué surgió esto, porque usted decía, se viene una rendición de cuentas, se habían anunciado cambios impositivos que habían sido acordados y acotados al IVA, esos cambios del IVA, IMEVA y... Que se están procesando, se están estudiando. Claro, pero ahora surge esto por otra cuerda. Vamos a ver un take que preparó Martín Vigiano del equipo de Claves Políticas sobre este tema y recogiendo algunas opiniones en el Parlamento. No es ninguna imposición a la producción ni nada, sencillamente. $4 pagan de contribución la tierra en el Uruguay. Nosotros le queremos decir a los que tienen más de 2.000, me tenés que pagar unos pesitos más. Y si tenés 100.000, como alguna, me vas a tener que pagar un poquito más. Eso, que no pongan el grito en el cielo. Esta propuesta no solo no es capaz de frenar la concentración de la tierra, sino que tiene el riesgo de sugerir cambios en las reglas de juego que pueden sucederse y acentuarse en el futuro. Yo creo que eso es un argumento equivocado, porque no estamos hablando de arrendatarios que les suba el arrendamiento, ni estamos hablando de productores medianos y pequeños. Preferiría que fuera una forma mucho más coordinada, que hubiera claridad en los planteos que promueve el Poder Ejecutivo. Y este gobierno no tiene un rumbo claro, pero no tiene un rumbo claro no solo desde esta última, digamos, mini crisis que tiene que ver con los supuestos impuestos al agro. Viene de antes. Yo creo que se suma a esta situación de gobierno paralizado, donde se sale el gobierno sale de una crisis interna y entra en otra crisis interna. Se ha llegado a esta cosa tan insólita de que se analiza o se plantea que puede haber dos proyectos del gobierno, cuando recordemos, en materia tributaria la iniciativa es obligatoria del Poder Ejecutivo, así que debiera haber un Poder Ejecutivo, un gobierno que tiene dos iniciativas contrapuestas sobre el mismo tema, es una cosa insólita. Empiezan a haber líos internos en el gabinete sin un presidente que tenga una postura clara. Habían proyectos y actores que pertenecían al Poder Ejecutivo, que nosotros los diputados creímos que la iniciativa de la ley interpretativa, por ejemplo, venía a partir de iniciativa del Poder Ejecutivo porque había un ministro o dos y un ministro secretario de la Presidencia que estaban redactando ese proyecto. Y luego vimos que eso no fue así. En este caso, este legislador tiene que tener cuidado con las apreciaciones que se hacen públicamente de parte del Poder Ejecutivo a los efectos, en lo concreto, de tener seguridad en lo que vamos a promover después desde el legislativo. Si el presidente denuncia que hay gente de su propio gobierno, se lo dice a sus ministros, que entre ellos están haciendo reuniones para sacarlo. Esto es de una gravedad institucional que yo creo no ha sido suficientemente valorada. El presidente creo que tiene la obligación de decir quiénes son los que se están reuniendo para sacarlo, porque estamos en una situación de una democracia que requiere que cuando hay denuncias de este nivel, es decir, no es un diputado, un senador, es el presidente que dice que lo quieren sacar, que diga quiénes son. No sé si hay acuerdo o no hay acuerdo, el presidente no se baja. Bueno, senador, este era el take que había preparado Martín Vigiano de Claves, donde vemos un presidente muy firme en su decisión, pero que ha generado una gran confusión en el panorama político, porque incluso ahí Oscar Groba es un diputado del espacio de 109 y plantea dudas sobre cómo manejarse. ¿Cómo se vive esto en la bancada del Frente Amplio? ¿Cómo lo ve usted? Que haya polémica a mí no me preocupa. Sinceramente creo que las democracias lo que hacen es discutir los problemas. Además, en las democracias ni el presidente, o sea el Poder Ejecutivo, ni el Parlamento tienen todo el poder. Para que se pongan impuestos necesita la opinión del Poder Ejecutivo y del Parlamento, y en el Parlamento de ambas cámaras. De tal manera que una ley lleva a un debate que yo creo, y vuelvo a decirlo, que la forma no es la que a mí me gusta, que esto debió nacer de otra manera, pero no significa que nosotros estemos preocupados por la discusión pública y que en esta discusión, que por ahora
es en el seno del gobierno, o si usted quiere ser más amplio, en el seno de la fuerza política que gobierna, que se meta gente de la oposición a discutir, tampoco me preocupa. Creo que esto le hace bien a la democracia. Lo que sí decimos son nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestras inquietudes y nuestras preocupaciones. Y esto debió nacer, en nuestra opinión, de otra manera. Y sobre el tema de fondo, por ejemplo, ahí veíamos al vicepresidente Astori que hablaba ya no solo de qué es lo que puede pasar con el impuesto, sino de la economía en su conjunto y las reglas de juego para los inversores. Ahí hay un tema. Todas las señales que nosotros estamos dando son miradas. Cuando uno da señales en positivo, no suma mucho. Cuando uno da señales en negativo, restan mucho. La confianza cuesta mucho ganarla y se destruye en un segundo. Eso por un lado. Por otro lado, un hecho no menor. Ahora todos reconocemos que el impuesto a la renta es el mejor impuesto. Incluso del propio presidente que dice, no, esto es un impuesto a la tierra, pero para recaudar tan poco, quiere decir que el que vale, el que sirve, el impuesto que ayuda y que impulsa y que incentiva la producción es el impuesto a la renta. Impuesto que muchos de los partidos de la oposición, blancos y colorados, no querían. Y vuelvo a decir, impuesto a la renta, ¿qué implica? Que si una persona física, o sea, hombres y mujeres que trabajan, o una persona jurídica, empresa, les va bien, aportan mucho, les va mal, no la ahorcamos. Antes era al revés, usted tiene que aportar de cualquier manera, en cualquier circunstancia. No. Si usted le va bien, colabora, si le va mal, no lo ahorcamos. Eso es un gran estímulo a la producción y al conjunto de variables económicas. Vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos a ver. Lo que se pide recaudar parece poco. O sea, Mujica lo pone, el presidente Mujica como diciendo, es un esfuerzo chico. Y en realidad es un esfuerzo chico y además de baja recaudación. Pero hay un trasfondo ideológico, sobre eso me gustaría verlo. Y después también esto que ha dicho el presidente, esa sensación que tiene él, o información que maneja, de que hay gente que lo quiere sacar a ver cuál es la información que tiene usted sobre eso. Vamos a una breve pausa. Estamos en Claves Políticas con el senador Rafael Michelini del Nuevo Espacio Frente Amplio. Ya volvemos.